Quiero invitarlos a que por favor me acompañen a Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. El día de hoy vamos a estar considerando el tema Dios revela su nombre. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Voy a leer nuevamente el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Al principio de nuestro viaje a través de la Biblia, dijimos que Dios se revela a sí mismo de manera progresiva a través de la historia de la Biblia. Significa que en la medida en que nosotros vamos avanzando a través de la lectura de la palabra de Dios, o que la historia bíblica va progresando, Dios va comunicando al ser humano cada vez un poco más acerca de su carácter. Bueno, en realidad varias cosas. Dios comunica quién es Él, nos habla de cuál es su deseo o propósito para la creación, y también nos habla acerca de cuál es su plan. Cómo Dios se ha propuesto o ha proyectado traer ese deseo a su cumplimiento, lo que Él desea, lo que Él quiere para su creación. Así que esas tres cosas nosotros las vamos descubriendo de una manera más clara en la medida en que vamos avanzando en la lectura. Lo que nosotros sabemos de Dios, y eso es algo absolutamente natural, lo que sabemos de Dios en Génesis capítulo 1 se va ampliando, y cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 22 ya tenemos una visión más completa y plena de lo que Dios ha querido comunicar a los seres humanos con respecto a sí mismo. Entonces decía que tres cosas se van revelando progresivamente en la Biblia: quién es Dios, cuál es su deseo y cuál es su plan para conseguir u obtener el deseo de su corazón, lo que Él se ha propuesto desde antes de la creación de los cielos y de la tierra. Como estamos hablando acerca de Dios revela su nombre, el día de hoy nos vamos a detener en el primero de esos tres puntos que he mencionado. Es decir, vamos a pensar en quién es Dios. Porque a través de la revelación de su nombre, Dios nos está dando a conocer quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus atributos, cuáles son las cualidades de su carácter. Cuando nosotros hablamos de atributos, nos estamos refiriendo a cualidades que Dios tiene. Cuando hablamos de su carácter, nos referimos a cómo es Dios, qué son las cosas que le agradan, las cosas que le gustan, cómo se comporta el Dios de la Biblia. El comportamiento de Dios tiene que ver con quién es Él, cómo es Él. El primer término con el que la Biblia se refiere a este ser especial, que es el creador y el origen de todas las cosas, es el término Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera palabra, el primer término
que nosotros encontramos en toda la Biblia para hacer referencia a ese ser sobrenatural, especial, superior, es el término Dios. Este término viene del idioma hebreo. Bueno, ahí vamos a ir colocando los términos porque hay algunas palabras de las que vamos a mencionar que son palabras de otro idioma y yo quiero que ustedes puedan tomar nota de esas palabras para repasarlas y memorizarlas y recordarlas. Estamos conociendo a nuestro Dios. Uno de los propósitos de la Biblia es que le conozcamos a Él. Dios se da a conocer a través de los nombres, títulos o términos que Él o Él mismo u otras personas usaron en la Biblia para referirse a Él. Entonces, como decía, el primer término que nosotros encontramos en la Biblia que hace referencia a este ser superior es el término Dios. Este término Dios viene de una palabra hebrea, o es la traducción al español de una palabra hebrea, que es la palabra Elohim. Según el diccionario, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, esta palabra Elohim es una palabra hebrea cuyo origen está relacionado con el término o el significado de ser fuerte. Y por ello, cuando nosotros estudiamos el primer versículo de la Biblia hace ya varias semanas, decíamos que el término Elohim o el término Dios se refiere a un ser con gran poder y autoridad. Un poder tan grande que ese solo ser fue capaz de traer a la existencia el universo que conocemos e incluso muchas otras cosas extraordinarias que existen, pero que están más allá de nuestra visión como seres humanos. Me refiero con ello al mundo espiritual, que es un mundo también glorioso y maravilloso, traído a la existencia por Dios. Así que este término apunta a ese ser que tiene un gran poder y gran autoridad. Y aquí es importante hacer una aclaración. El término Dios, a veces nosotros lo usamos en el lenguaje diario como si fuese un nombre de ese ser sobrenatural. ¿Sí? Decimos, ¿cómo se llama ese ser? Se llama Dios. No, en realidad el término Dios no es un nombre, sino que es un título que nosotros, con el cual nosotros nos referimos a este ser sobrenatural. Algo similar, para colocar un ejemplo, es cuando nosotros nos referimos a alguien como el rey. Cuando yo me refiero a alguien como el rey, no me estoy refiriendo a su nombre. Si yo dijera el rey David, estaría diciendo el nombre de esa persona es David, pero la expresión rey hace referencia al título de esa persona. Ese título significa que esa persona es una persona que está en cierta posición, que tiene ciertos cargos, privilegios o que tiene cierta autoridad. De la misma forma, cuando nosotros utilizamos el término Dios, no estamos hablando de un nombre propio. No es el nombre de ese ser sobrenatural. Estamos haciendo referencia a un título con el que nos dirigimos a Él. Y ese título nos habla de un ser especial, un ser de gran poder, un ser de gran autoridad. De hecho, el término Dios, nosotros lo vemos en la Biblia, no solamente como una referencia al único y verdadero Dios, que es el Señor, sino que en la Biblia también se utiliza para hacer referencia, por ejemplo, a estatuas o imágenes que las personas en la antigüedad adoraban o le rendían culto. Y en ese caso la Biblia se refiere a ellos como dioses falsos o ídolos de madera o imágenes creadas por los seres humanos con el propósito de adorarles. Entonces, en ese caso el término se está utilizando para otras cosas que no son Dios. Pero cuando nosotros queremos referirnos de una manera especial al único y verdadero Dios, entonces lo hacemos en singular y en español por lo menos lo hacemos con mayúsculas, ¿cierto? Porque queremos que se distinga que este título lo estamos refiriendo al único Dios verdadero.
Vamos a ver que en la Biblia, aparte de este término Dios, este título que se refiere al gran poder, a la gran autoridad de nuestro único y verdadero Ser Supremo, vamos a ver que además de este, en la Biblia encontramos otros títulos, varios, que se refieren a Dios y que nos describen cómo es nuestro Dios. Por propósitos o por efectos del tiempo que nosotros disponemos, no vamos a ver todos los títulos de Dios. Ustedes pueden leer toda la Biblia y van a encontrar muchísimas formas en las que se le asignan títulos a Dios que describen su carácter o describen sus atributos. El día de hoy vamos a enfocarnos en los títulos que se encuentran en la parte del viaje a través de la Biblia que llevamos hasta ahora, que básicamente es lo que hemos visto en el libro de Génesis. Vamos a enfocarnos en esos títulos que aparecen en el libro de Génesis y en la partecita de Éxodo que llevamos hasta el día de hoy. Así que vamos a empezar a recorrer Génesis revisando esos títulos. Yo les voy a dar el nombre o la pronunciación en español. Allí en la pantalla va a aparecer los caracteres hebreos, que yo no sé si ustedes van a alcanzar a copiarlos o los quieran copiar, pero yo se los dejo ahí para que ustedes tengan una idea de cómo se escribe esto en la Biblia. Vamos a dar entonces el nombre, el título, vamos a decir qué significa y vamos a ver un texto bíblico en donde aparece. Entonces, Dios es el primero. El siguiente que encontramos, lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 19. Y dice este texto: y le bendijo diciendo, aquí se refiere a Melquisedec, un personaje que aparece en Génesis que se le denomina rey y sacerdote. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El título de Dios al cual se refiere este pasaje es a Dios como el Dios Altísimo. Y el término hebreo para este nombre es El Elión. Yo no sé si lo estoy pronunciando como debería ser, ¿cierto? Yo no soy experto en el idioma hebreo. Entonces ustedes me disculpan si alguien de pronto tiene un conocimiento más profundo acerca de estos idiomas y no lo estoy pronunciando bien, entonces por favor me disculpa y tiene paciencia conmigo. Escasamente puedo pronunciar el español, ¿verdad? Entonces se me hace un poco más difícil el idioma hebreo. Entonces el término hebreo es El Elión. El término El significa o se traduce como Dios también. El Elión significa el Dios Altísimo. Y hace referencia a Dios como ese ser superior, supremo, que está por encima de absolutamente todo y que además está más allá de los cielos y de la tierra. Muchas veces nosotros cuando nos referimos a Dios decimos Dios vive o Dios habita en el cielo. Y eso es verdad. La Biblia lo enseña. Dios creó el cielo, ese mundo espiritual, y Dios mora y habita en él. Pero mis hermanos, el creador de los cielos y de la tierra es más grande, más inmenso que los cielos y que la tierra. La Biblia nos enseña que Dios no solamente mora en el cielo, la Biblia también nos enseña que Dios habita en toda la tierra. Toda la creación en realidad es la morada de Dios. Pero el creador de toda la creación es mucho más grande e infinito que la creación. Por eso cuando nos referimos a este término Dios Altísimo, eso nos habla de un Dios que no puede ser contenido por ninguna cosa creada. Es más grande que todo lo creado. Eso nos habla de ese Dios tan glorioso y maravilloso que tenemos. Encontramos otro título, que es el título El Roi. El Roi. Este término significa Dios que me ve. Este término es utilizado en la Biblia en Génesis capítulo 16, versículo 13. Para dar un poquito de contexto, en este pasaje, Agar, la sierva egipcia de Sara, la concubina de Abraham,
estaba en embarazo y Sara la afligía. Entonces esta mujer decidió huir de Sara a algún otro lugar. Y mientras ella estaba en ese proceso, Dios se le apareció. Y debido a ese encuentro que ella tuvo con Dios, entonces esta mujer le dio a Dios el título de Dios que me ve, el Roy. Dice Génesis capítulo 16, versículo 13: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Esa expresión, el que me ve, o Dios que ve, es la que da lugar a este título acerca de Dios. ¿Y qué nos enseña esto acerca de nuestro Dios? Nos habla de un Dios que conoce todas las cosas y que está presente en cada una de nuestras vidas, en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Nos habla de su omnipresencia y nos habla de su omnisciencia. Recordemos que omnipresencia significa que Dios está presente en todo lugar. Omnisciencia significa que Dios conoce todas las cosas. Esta mujer estaba experimentando una gran aflicción en su vida y Dios estaba presente, mirando absolutamente todo lo que ella estaba experimentando, y allí Dios se apareció para cuidar de esta mujer, le hizo una promesa y le dio el mandato de que regresara y estuviese en casa de su ama Sara. Así que Dios es el Roy, el Dios que me ve. Otro título que encontramos en la Biblia es El Shaddai. Creo que este es un poquito más conocido. Este término significa Dios Todopoderoso. La palabra El, recordemos, se traduce Dios, y la palabra Shaddai en este caso es la palabra Todopoderoso o Dios Omnipotente. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué Dios se reveló a Abraham mediante este título? Recordemos que Abraham estaba esperando el cumplimiento de la promesa del Señor. Tú me dijiste que me ibas a dar un hijo, Señor. Mi esposa es estéril, yo soy un hombre anciano. Pero Dios afirma la fe de Abraham recordándole quién es Él. Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Confía en mí, sigue mi camino, sigue mi voluntad. A su debido tiempo yo voy a cumplir la promesa que te he hecho de darte un hijo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Mis hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios mediante estos títulos o términos que nos describen sus atributos, sus cualidades, la confianza en nuestras vidas con relación a ese Dios crece. Si yo entiendo que Dios es todopoderoso, cuando yo voy en oración delante de su presencia, yo puedo clamar a Dios por cosas grandes y extraordinarias. No me voy a limitar quizá a cosas pequeñas o insignificantes. Yo puedo pedir a Dios sabiendo que Él es capaz de hacer absolutamente todas las cosas, que no hay nada que sea difícil para Él. En una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si ustedes tienen fe, obviamente en el Dios Todopoderoso, díganle a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y será hecho. ¿Por qué los creyentes podemos orar por grandes cosas? Porque sabemos que tenemos un Dios que es poderoso para hacer todo, obviamente de acuerdo a su perfecta voluntad, pero Dios es poderoso para hacer todo lo que Él desea hacer. Y Dios responde poderosamente a la oración que elevamos delante de Él. El siguiente título con respecto a Dios que encontramos en Génesis capítulo 21, versículo 33, es el título El Olam. El Olam significa Dios eterno o también Dios perpetuo. Dice Génesis 21, 33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba,
e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Este título, Dios eterno, habla de Dios como aquel que siempre ha sido, que es y que será. El cielo y la tierra pasarán, pero Dios nunca pasará, porque Él es, ha sido y será por los siglos de los siglos de los siglos. Dios es eterno. El siguiente término, que también es un término bastante conocido, es el término Jehová Jireh. Este término significa Dios o Jehová proveerá. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Génesis capítulo 22, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Es decir, puso a un lugar en honor a Dios y a lo que había sucedido en esa ocasión, a ese lugar le puso el nombre de Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este texto que se refiere a este nombre o este título de Dios, más bien como Jehová proveerá, está directamente ligado con el hecho de que un día Dios iba a proveer un cordero perfecto para el sacrificio, para traer salvación a la humanidad. Sin embargo, también podemos entender por extensión que Dios es el proveedor de todas las cosas que los seres humanos necesitamos. Dios provee absolutamente todas nuestras necesidades. Aunque se refiere principalmente a esa provisión especial de un cordero, Dios es el que provee todo, absolutamente todo lo que los seres humanos necesitamos. De hecho dice la Biblia que nadie puede recibir nada que no le fuese dado del cielo. Nadie puede recibir nada que no proviene de las manos de nuestro Dios. Vamos a mirar algunos títulos más. Encontramos después el Elohei Yisrael. El Elohei Yisrael. ¿Qué significa? Recuerden, la palabra El es Dios. Elohei hace referencia a Dios de, y luego Yisrael es una referencia a el nombre de Israel. Dios, el Dios de Israel. Génesis capítulo 33, versículo 20, se refiere aquí a Jacob, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohei Israel, ¿cierto? Dios, el Dios de Israel. Luego encontramos el título El Betel. Significa el Dios de Betel. Pero si ustedes se dan cuenta, la palabra Betel también tiene al final este término El, ¿cierto? Que dijimos que se traduce como Dios. Entonces, ¿qué significará la palabra Betel? La palabra Betel significa casa de Dios. Si tomamos toda esa traducción, entonces diríamos que este título es el título El Dios de la casa de Dios. Este nombre, Betel, fue el nombre que Jacob le dio a una ciudad. El nombre original de esa ciudad era Luz. Jacob iba saliendo de la tierra prometida y se dirigía hacia Padán Aram. Y mientras él iba en ese viaje, tuvo sueño, se acostó a dormir y en sueños él vio una escalera que tocaba en tierra un extremo y el otro extremo tocaba en el cielo. Y por esa escalera subían y descendían ángeles de Dios. Y encima de la escalera se encontraba Dios, el cual bendijo a Jacob con la promesa que había hecho previamente a Abraham. Cuando Jacob despertó de ese sueño, él dijo: este lugar es casa de Dios. Y por eso le puso el nombre de Betel. Así que cuando la Biblia utiliza el término el Betel, se refiere al Dios de ese lugar que fue llamado casa de Dios. Génesis capítulo 35, versículo 7 dice: y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, en este caso de su hermano Esaú. Otro título, el Elohei Abija. Espero estar pronunciándolo bien, por favor, los hebreos no me vayan a apedrear, ¿cierto?
El Elohei Abija significa el Dios de tu padre. Y esto es importante, esta partecita es importante, porque en la Biblia Dios a veces se hacía reconocer a sí mismo como el Dios relacionado con un lugar en el cual hubo un evento importante, pero también Dios se hacía reconocer como el Dios que tenía una relación con alguien. En este caso, Dios es el Dios de tu padre. Está haciendo referencia a los patriarcas. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el de otros que hacían parte de esta familia del pueblo de Israel. En Génesis capítulo 46, versículo 3, dice la palabra del Señor. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y también en relación con este mismo término, encontramos Génesis capítulo 49, versículo 24. Bueno, en realidad aparecen otros títulos, pero con ese mismo sistema de agregar un título divino y ponerlo en relación con una persona con la cual Dios ha tenido un encuentro o con la cual Dios ha establecido un pacto. Dice Génesis capítulo 49, versículo 24. Mas su arco, aquí está hablando Jacob y está bendiciendo a sus hijos. Dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Así que aquí encontramos 3 títulos referentes a Dios. El primero de esos títulos, Abir Jacob, que significa el fuerte de Jacob. Nuevamente nos transmite la idea de ese gran poder de Dios que está obrando a favor de su siervo Jacob. Jacob se siente respaldado, fortalecido, protegido, cuidado por Dios. Y se siente así, y Jacob da a Dios el título: tú eres el fuerte de Jacob, aquel que sostiene con firmeza a tu siervo Jacob. El otro título que encontramos allí es Eben Israel, que significa la roca de Israel. Cuando el término roca se aplica a Dios, hace referencia a un Dios que es firme, que es fiel, que es constante y que nunca falla. Es un Dios en el cual nosotros podemos edificar nuestra vida con seguridad. En este mundo nosotros no tenemos nada seguro ni firme. Hemos hablado en días pasados y todavía el país está viviendo parte de esa emergencia con el tema del temblor. ¿Cuántas personas no consideraron que esa casita por la cual habían trabajado toda su vida era algo firme, era algo que les iba a durar para siempre? Pero Dios sacudió la tierra y todas esas cosas en un momento, en unos segundos, en un minuto, dejaron de ser. Ya no están, ya las personas no pueden contar con ellas. Pero cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, hablamos de un Dios que no puede ser sacudido por absolutamente nada. Y que cuando nosotros fundamos nuestra vida sobre esa roca, la roca de Israel, entonces también nosotros podemos estar plenamente seguros y convencidos. La Biblia dice más adelante en el libro a los Hebreos que Dios nos ha asignado a nosotros los creyentes un reino inconmovible, un reino que no puede ser sacudido, un reino que no puede ser destruido, un reino que nunca va a perecer. Esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros como creyentes. Y qué bueno, mis hermanos, que nosotros fundemos nuestra esperanza no en las cosas materiales. Que si el bolsillo está lleno, estamos contentos. Que si el bolsillo está vacío, somos infelices. Dios es firme y constante y siempre está con nosotros. Así el bolsillo esté lleno o el bolsillo esté vacío. Así la nevera esté repleta, tanto que ni siquiera podemos cerrar la puerta. O así la nevera tenga por ahí un montón de hojitas secas, ¿cierto?, de cilantro. Dios, mis hermanos, Dios es la roca
de Israel, ese Dios firme, fiel, constante, que nunca falla y sobre el cual hacemos bien nosotros en fundar nuestra vida. El siguiente título que nosotros encontramos allí es Roé Yisrael, o sea, el pastor de Israel. Dios es el verdadero pastor de nuestras vidas, mis hermanos. Dios pastoreó la vida de Israel. Israel anduvo por un lugar y por otro, tuvo tantas aflicciones y dificultades en su vida, tuvo luchas, fue el que luchó con Dios y con los hombres. Israel vivió una vida fuerte y pesada. En una ocasión, cuando Israel llegó a Egipto, me refiero con Israel a la persona, no al pueblo, sino a Jacob, a quien Dios le puso por nombre Israel. Llegó a Egipto y se presentó delante de Faraón. Israel se presentó como, soy tu siervo Israel, duros y largos han sido los días de mi vida y de mi peregrinaje en el mundo. La vida de Israel fue una vida difícil. Pero en esta etapa final, cuando él ya estaba próximo a la muerte y está bendiciendo a sus hijos, Israel dice: Dios es mi fuerte, Dios es mi roca, Dios es el pastor de Israel, es el que me ha guiado a lo largo de toda mi vida, es quien ha cuidado de mí, es quien ha estado a mi lado en los momentos más difíciles. Y eso nos habla acerca de quién y de cómo es nuestro Dios. Él es el verdadero y buen pastor que guía la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que estos son algunos de los títulos. Y decía hace un momento, cuando ese título está ligado al nombre de una persona, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el pastor de Israel, la roca de Israel, el fuerte de Jacob, nosotros encontramos o podemos apreciar que el Dios de la Biblia es un Dios relacional, un Dios que se relaciona con nosotros. El Dios de la Biblia no es como otras deidades que hay en otro tipo de enseñanzas, filosofías o religiones, en las cuales se expresa algo como que el Dios, según esas otras filosofías, el creador es un Dios que hizo los cielos y la tierra y luego puso el mundo a funcionar y se desconectó completamente de él. Ese Dios no tiene nada que ver con los sucesos de la tierra. Ese Dios de esas filosofías es un Dios impersonal, o es un Dios distante, o es un Dios lejano. Así que los seres humanos estamos en este mundo a nuestra suerte. No tenemos que rendir cuentas a nadie, no tenemos que vivir en una relación con nadie, simplemente tenemos que hacer lo mejor que podamos en este mundo y un día simplemente morimos, fin de la historia, se acabó todo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Los títulos de Dios nos revelan algo completamente diferente. El Dios de la Biblia es un Dios relacional, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios que se relaciona personalmente con cada uno de estos hombres y por supuesto también con cada uno de nosotros. El Dios de la Biblia es un Dios de pactos, es un Dios de pactos. De aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para una claridad. Muchas veces esta expresión es utilizada con un sentido que no es el sentido correcto. Muchas veces nosotros los cristianos, cuando predicamos la palabra, nos abstenemos de utilizar este tipo de expresiones porque a veces son muy mal utilizadas en algunos contextos de iglesia. Entonces, como allá se usa mal, yo prefiero no utilizarla. Lo que en verdad deberíamos hacer nosotros no es no utilizarla, sino utilizarla como la palabra de Dios nos enseña. ¿En qué sentido se utiliza esta palabra de Dios de pacto en algunos contextos de iglesia? Como que yo puedo estar haciendo pactos con Dios para que a través de esos pactos Dios me bendiga más, ¿sí? Entonces yo quiero comprar una casa, entonces yo voy a hacer un pacto con Dios. Dios, si yo te doy 50 pesos, tú me das 100. O si yo te doy 1.000.000, tú me das 2. Si yo te doy 100, tú me das 200. Y en algunos contextos de iglesia animan o invitan a las personas a que hagamos este tipo de pactos, convenios o compromisos con Dios.
Sin embargo, cuando nosotros encontramos esta expresión, Dios es un Dios de pactos, tenemos que remitirnos más bien a los pactos que Dios ha hecho. No tanto a los pactos que yo como hombre puedo hacer, o compromisos, o convenios, o formas en las cuales a veces yo quiero obtener o conseguir de Dios las cosas que yo quiero, que son mi voluntad, y a veces a través de una mala interpretación de la palabra. Sino que cuando la Biblia nos habla de Dios como un Dios de pactos, se refiere al hecho de que Dios ha hecho convenios o acuerdos con los hombres. Pero estos convenios o acuerdos que Dios ha hecho con los hombres provienen de Dios, no provienen de los hombres. En el contexto humano, nosotros podemos hacer ciertos pactos o convenios. Yo puedo hacer, por ejemplo, un pacto con mi hermano José. Hermano José, yo me comprometo con usted a hacer esto, y hermano José se compromete conmigo a hacer aquello. Y entre seres humanos, entre iguales, los pactos se hacen de manera mutua, ¿cierto? Ambos llegamos a un acuerdo sobre los compromisos que estamos haciendo. ¿Para qué sirve un pacto? Un pacto básicamente lo que hace es determinar cómo se relacionan esas dos partes, establecer los términos de una relación. A través de ese convenio yo me comprometo a esto, usted se compromete a esto, y tenemos una relación que está definida por ese convenio, acuerdo o compromisos que cada uno de nosotros hemos hecho. Pero cuando nosotros nos referimos a Dios, los pactos divinos son de una naturaleza diferente. Los pactos divinos son determinados única y exclusivamente por Dios. Los términos, las condiciones, los acuerdos de ese pacto son determinados única y exclusivamente por Dios. Un caso específico: Dios llamó a Abraham. Abraham, ven al lugar que yo te mostraré. Yo te daré esta tierra, haré que tú seas una gran nación, yo te bendeciré y tú serás bendición para todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham podía decirle a Dios: Señor, pero te faltó incluir algo. ¿Por qué no pones el punto número 5? Que es que me vas a dar muchas cosas, ¿cierto? O que vas a hacer conmigo esto o aquello. ¿Hizo eso Abraham? No. ¿Podía Abraham haberlo hecho? Tampoco. ¿Qué va a saber Abraham de qué es lo que Dios quiere o puede o debe hacer? Los términos específicos de ese compromiso que establecen la manera como Abraham se iba a relacionar con Dios fueron establecidos única y exclusivamente por Dios. Fue Él quien determinó lo que iba a incluir ese pacto. Más adelante, y con el favor de Dios vamos a hablar un poco más de eso también, Dios estableció el pacto de la ley de Moisés. Y en el pacto de la ley de Moisés Dios dio 10 mandamientos y estableció unas bendiciones y estableció unas maldiciones también. Y entregó, según lo que dicen algunos estudiosos de la palabra, 613 mandamientos que constituyen la ley de Moisés. ¿Cuántos de esos mandamientos fueron dados por algún ser humano? 0 pollitos, ¿cierto? Ninguno de ellos. Cada una de esas normas, bendiciones, reprensiones, instrucciones fueron dadas exclusivamente por Dios a los seres humanos. Fueron la idea de Dios, fueron el compromiso de Dios, fueron los términos de Dios. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros los seres humanos? Aceptar por la fe esos compromisos o convenios que Dios ha establecido. Pero es Dios quien determina. Pero a través de todo ello, ¿qué nos está mostrando Dios? Que Él se quiere relacionar con los seres humanos. Dios quiere tener comunión con los seres humanos. Dios quiere que los seres humanos sean su pueblo y quiere que los seres humanos lo consideren a Él como su Dios. Y quiere establecer una relación muy estrecha con cada uno de ellos. Y esa es la razón por la que Dios se llama a sí mismo. Dios se designa a sí mismo con el título: yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de tu padre, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquí también hay una enseñanza muy especial, mis hermanos, y es que cuando Dios se refiere a estos hombres de esta manera, el libro a los Hebreos nos da una reflexión muy bonita, y es que Dios no se avergüenza de llamarse como el Dios de los patriarcas. Cuando nosotros miramos la vida de los patriarcas, como hemos hecho en enseñanzas pasadas, nos damos cuenta que los patriarcas fueron personas débiles, pecadoras, que cometieron ciertos errores, pero ellos confiaron, tuvieron esperanza en las promesas de Dios. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 16, Hebreos 11, 16, dice con respecto a los patriarcas: ellos anhelaban una mejor, esto es, celestial, una patria mejor, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué bendición, ¿cierto? Que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, a pesar de las debilidades e insignificancia de estos seres humanos. Dios podría escoger otros títulos más, bueno, podría no, de hecho vemos en la Biblia que están el Shaddai, ¿cierto? El Dios omnipotente, el Olam, el Dios eterno, y otros títulos semejantes. Pero Dios se agrada de llamarse: yo soy el Dios de Abraham, y quiere ser conocido como el Dios en el que confiaron cada una de estas personas. Y qué bonito sería que de alguna manera también Dios se pudiera referir a nosotros como el Dios de Alejandro, ¿cierto? ¿De cuál Dios me estás hablando? El Dios en el que confiaba Alejandro, el Dios en el que confiaba Misael, el Dios en el que confiaba Pablo, el Dios en el que confiaba Fabiola, Yolima, ¿cierto? Ese Dios que se relaciona íntima y personalmente con cada uno de nosotros. Bueno, llegamos finalmente a Éxodo capítulo 3, versículo 13. Todo lo que hemos mencionado anteriormente encaja dentro de la categoría de títulos o formas de referirse a Dios. Pero luego encontramos en el momento en que Dios llamó a Moisés para que fuese el libertador de Israel, que Dios le revela a Moisés su nombre personal. Dios le comunica a Moisés: este es mi nombre, con el cual yo quiero que se me recuerde para siempre. Mi nombre para siempre. Así que cuando Dios dice algo como esto, creo que es algo a lo que necesitamos prestar atención. Moisés pregunta: Señor, y cuando yo hable con los israelitas, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es su nombre? Cuando ellos me pregunten cuál es el nombre del Dios que te ha enviado, ¿qué les voy a responder a ellos? Y probablemente en la mente de estas personas en esta cultura, ellos en la cultura egipcia tenían muchos dioses, ellos podrían pensar en algo limitado, como lo que acostumbraban los egipcios cuando se referían a la multiplicidad de dioses que ellos tenían. Por ejemplo, los egipcios tenían el dios Sol, el dios Nilo, refiriéndose al río, el dios cosechas, el dios refiriéndose a los fenómenos naturales, como si esos fenómenos naturales fuesen una deidad, ¿cierto? O un dios. Entonces, cuando las personas preguntan aquí, bueno, ¿y de parte de qué Dios nos estás hablando? ¿O cuál es el nombre de Dios? Uno podría, si viviese en esa cultura, pensar que Dios iba a comunicar algo similar, ¿cierto? Estaría esperando como que Él pueda presentar algo parecido a lo que ya conocemos dentro de este contexto. Ah, tú vienes a mí en el nombre del Dios Padre, en el nombre de Dios Alto, en el nombre de Dios Sol, en el nombre de Dios Viento, en el nombre de... Pero lo que Dios revela a Moisés cuando le da su nombre muestra lo distinto que es el Dios del cual hemos estado hablando a los otros dioses, que en realidad son dioses falsos, son creaciones humanas. Los dioses de los egipcios y de otras culturas son invenciones humanas. Son dioses que provienen de la mente y de la inventiva y de la imaginación
de los seres humanos. El Dios de la Biblia es el Dios que se revela y se da a conocer a sí mismo a los hombres. Este Dios no podría ser conocido por ningún ser humano a menos que Él mismo se diera a conocer. En este caso es Dios quien siempre, constantemente, está buscando a los seres humanos para que los seres humanos le conozcan y entiendan quién y cómo es Él y qué es lo que le agrada. Así que Dios está deseoso de comunicar a Moisés su nombre. Casi, no lo dice la Biblia así, pero casi es como si yo pudiera decir, estaba esperando que lo preguntaras, ¿verdad? Yo quiero darte a conocer mi nombre y con este nombre me recordarán y seré recordado por mi pueblo para siempre. ¿Cuál es ese nombre entonces con el cual Dios quería que se le recordara? Bueno, lo que tenemos aquí es el significado de ese nombre. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Bueno, qué nombre tan extraño, ¿verdad? Esperábamos Juan, Felipe, Camilo, o Sol, Luna, estrellas, o algo por el estilo, ¿verdad? Pero Dios expresa su nombre como yo soy el que soy. Y luego, en una manera abreviada, encontramos yo soy. O también yo existo. La palabra soy en el idioma hebreo hace referencia tanto a ese verbo que nosotros tenemos en español como ser y estar, ¿cierto? Es yo soy, yo existo. Es a lo que se refiere. Y a través de este nombre vamos a ver en esa forma yo soy el que soy, o yo soy, que es la forma abreviada, lo que Dios quiere comunicar acerca de su propio carácter mediante estas palabras. ¿A qué se refería Dios? ¿Qué significan estas palabras con las cuales Dios se dio a conocer? Recordemos que aquí estamos hablando de el nombre propio de Dios. Todo lo anterior son títulos o términos, designaciones de atributos o cualidades acerca de Dios. Pero aquí Dios está revelando a Moisés su nombre personal. ¿Qué nos enseña entonces yo soy el que soy acerca de nuestro Dios? Bueno, nos enseña varias cosas. Lo primero es que el Dios de la Biblia es un Dios tal que no puede ser encasillado en una sola palabra o en una sola frase. Dios es, como los dioses falsos de Egipto o de otras culturas, Dios es viento. El Dios de la Biblia es tan majestuoso, tan grande, tan extraordinario, que nosotros no podemos encasillarlo en una sola palabra, frase o en una sola expresión. Los términos que hemos visto antes nos describen cualidades o atributos, pero todos ellos nos muestran, la suma de todos ellos nos muestran a un Dios que es inmenso, infinito, un Dios que es más grande que todas las cosas. Dios se está describiendo a sí mismo como un Dios que es incomprensible y que no puede ser asimilado plenamente por la mente de ningún ser humano. Ninguna mente humana o incluso angelical es capaz de acaparar en sus pensamientos la grandeza y la majestad del Dios de la Biblia. Moisés, tú no puedes encasillarme en una expresión. Yo simplemente soy. Soy el que es, soy el que existo desde siempre y por siempre. Y mi nombre es majestuoso. Mi nombre es admirable. Mi nombre es inmenso. No podemos reducir, mis hermanos. Y en la Biblia está prohibido que nosotros reduzcamos a Dios a cosas visibles o manejables. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 40. No lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden después buscar con más calma. En el cual Dios dice, ¿a qué me compararéis? ¿O me haréis semejante? Dice el Santo. ¿Con qué podemos comparar nosotros a Dios? Dios es el árbol, o como el árbol, ¿no? Él es el creador de ese árbol. Dios es Dios es más que todas las cosas creadas. Y no podemos limitar a Dios en ninguna manera.
y nuestro ojo, nuestra mente es capaz de concebir la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Esa es la razón por la que en algunas oportunidades, cuando hemos hablado de lo futuro, yo he dicho que yo creo personalmente que en la eternidad estaremos conociendo a Dios por los siglos de los siglos. Hay personas que dicen, no, cuando lleguemos al reino de Dios en la eternidad ya sabremos todo. Eso significa que entonces nosotros seremos como Dios, omniscientes, que sabemos todo y que conocemos todo y que entendemos todo. Obviamente no. El ser humano en la eternidad estará relacionándose con Dios para siempre. Y cada día de nuestra vida, por los siglos de los siglos, estaremos aprendiendo y conociendo de una forma más íntima y profunda la grandeza de nuestro Dios. Así como un pequeño vasito de agua, o como esta botellita, no puede acaparar un océano, de la misma manera esta mentecita, ¿cierto? O incluso la de Albert Einstein, que es una mente mucho más prodigiosa. Pero esta mentecita humana, limitada, no puede acaparar la grandeza de nuestro Dios. Por eso Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, el Dios indescriptible, el Dios inmenso, el Dios majestuoso, el Dios que es más grande de lo que tú puedes entender o describir con tus propias palabras. Un Dios que tú no puedes controlar ni moldear a tu propio pensamiento e imagen. A veces nosotros quisiéramos hacer eso, ¿verdad? Quisiéramos como reducir a Dios a lo que yo puedo entender, comprender, porque si yo puedo encasillar a Dios, entonces yo puedo de alguna manera manejarlo, ¿cierto? Yo puedo de alguna manera controlar a través de esa imagen o concepto que yo tengo acerca de Dios. Pero el Dios de la Biblia no puede ser encasillado ni controlado por ningún ser humano. El Dios de la Biblia es más grande que los cielos y que la tierra. Y lo que nosotros deberíamos hacer es reconocer esa grandeza y someternos de todo corazón y con fe a ese Dios tan grande y majestuoso que es el Señor. Bueno, eso es lo primero. Dios es indescriptible y no puede ser completamente entendido ni asimilado plenamente por la mente humana. Lo segundo que nos comunica o nos revela este término, yo soy o yo soy el que soy, es que nos habla de la existencia de Dios como un ser cuya existencia depende única y exclusivamente de Él mismo. Los seres humanos, la tierra, el cielo, dependen de Dios para existir. Ninguna de estas cosas existirían si Dios, primero, no las hubiese creado en el principio, pero también nos dice la Biblia que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, que la razón por la que el mundo sigue funcionando y las estrellas están en sus lugares y los planetas en sus órbitas y la Tierra sigue girando alrededor del Sol y sigue girando sobre su propio, trasladándose alrededor del Sol y girando sobre su propio eje, es porque Dios sostiene el universo con su poder. Si Dios dejase de dar vida a la creación dejaría de ser. Todo lo que existe depende de Dios. Pero el creador de todas las cosas no depende de absolutamente nada. Él existe por sí mismo, por su propia vida, energía, poder y autoridad. Él no depende de ninguna cosa y tampoco necesita ninguna cosa. Cuando Dios dice yo soy, yo existo, está haciendo referencia a esto. Yo soy el único ser que es el origen de todas las cosas y quien soy por mi propio poder y mi propia autoridad. Y esto también nos habla de eternidad. Ya mencionábamos otro término, ¿cierto? El término el Olam, Dios eterno. Pero cuando Dios dice yo soy el que soy, esto nos habla de Dios como un ser eterno. Los cielos y la tierra pasarán, pero Dios, dice la Biblia, es, fue y será. Y siempre es el mismo. No cambia, no envejece, no se debilita, no se fatiga. Dios es, ha sido y será por siempre el mismo. Dios omnipotente, Dios fuerte,
y Dios origen y creador de los cielos y de la tierra. Bien, hay una última cosita que quiero compartir brevemente con ustedes y tiene que ver un poquito más, ya no tanto con el significado, sino más bien con la traducción de ese nombre que nosotros encontramos en la Biblia, porque a veces hay un poco de confusión con respecto a esto. Esa expresión, yo soy el que soy, es el significado del nombre de Dios, pero nosotros en la Biblia vamos a encontrar el nombre de Dios representado a través de la palabra, por lo menos en la versión Reina Valera, vamos a encontrarlo representado a través de la palabra Jehová. Dice el versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos de los siglos. Entonces, a partir de este momento, cada vez que la Biblia se va a referir al nombre propio de Dios, no va a colocar en cada oportunidad el significado de ese nombre. No nos va a colocar cada vez, yo soy el que soy, dijo, yo soy el que soy, tal cosa, yo soy el que soy, tal cosa, sino que va a utilizar el término Jehová para referirse a Dios con este significado: el Dios indescriptible, el Dios eterno, el Dios autosuficiente, el Dios que no puede ser encasillado por la mente humana de ninguna manera. Esta palabra Jehová que nosotros encontramos en la Biblia, vamos a ver que en algunas traducciones de la Biblia vamos a encontrar el término de muchas formas diferentes. Por ejemplo, la Reina Valera utiliza el término Jehová, pero otras versiones de la Biblia utilizan, por ejemplo, quitan la palabra Jehová y colocan el término el Señor. En el lugar donde la palabra Jehová debería estar, muchas versiones de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Versión de las Américas, esta versión, en lugar de colocar el nombre Jehová, va a colocar el término el Señor, pero lo va a colocar en mayúsculas para que nosotros sepamos que cuando encontramos ese término, en realidad, en el idioma original se está refiriendo al nombre propio de Dios, que ya les voy a mostrar en un momentico cómo se representaba en el idioma hebreo en la Biblia. Entonces, la versión de las Américas coloca el Señor. Algunas traducciones más modernas de la Reina Valera colocan Jehová, no como en la primera opción que tenemos aquí, con tilde en la A final, sino que colocan Jehová con la H al final. Y otras versiones también van a colocar Señor, de pronto haciendo algún una pequeña indicación, quizá poniéndolo en negrita o poniéndolo en letra cursiva. Cada vez que encontramos esa palabra de esa manera, nuevamente el texto nos está indicando, los traductores nos están indicando que allí va el nombre personal de Dios en el texto original, solo que en la traducción ellos escogieron traducirlo de esa manera que encontramos allí. Y otras versiones de la Biblia lo escriben como Yahvé, con esas H's intermedias. Otras traducciones lo escriben como Yahweh, también con esas H's intermedias. Y hay una traducción que es la traducción Palabra de Dios para hoy, si no recuerdo mal, que lo coloca como Yahvé, así, sin las H's, en mayúscula y con tilde en la E final. Ahora, ¿por qué tenemos en la Biblia varias formas en el idioma español y en otros idiomas es diferente también, y cada idioma tiene su manera particular de traducirlo? ¿Por qué tenemos varias formas de colocar en español el nombre que Dios reveló a Moisés? Básicamente, esto tiene que ver con una concepción judía antigua en cuanto al uso del nombre de Dios. Ese nombre que Dios reveló a Moisés, los judíos, para evitar que el nombre fuese tratado de una manera irrespetuosa o irreverente, recordemos que uno de los 10 mandamientos es: no tomarás el nombre
de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no perdonará al que tome su nombre en vano. Entonces, en la tradición judía, para evitar cualquier uso blasfemo o inadecuado del nombre de Dios, ellos dejaron de pronunciarlo. Es decir, cuando Dios reveló a su nombre a Moisés, Dios lo pronunció delante de él. Y a través de la Biblia nosotros encontramos que Moisés y otros hombres de Dios pronuncian el nombre de Dios. De hecho, Dios dijo a los israelitas: cuando ustedes vayan a jurar, juren por el nombre de Dios. Es decir, ellos tenían que decir: vive Jehová, o juro en el nombre de Jehová, el Dios de la Biblia, tal cosa o esta otra cosa, ¿verdad? O sea que el nombre de Dios, desde que Dios lo comunicó, lo reveló, era un nombre que era pronunciado. Y las personas de su época sabían cómo hacerlo. Pero debido a esta concepción en la tradición judía de que el nombre de Dios era tan santo, en verdad el nombre de Dios es santo, santísimo, pero para ellos en su mente, en su cosmovisión, como el nombre de Dios era tan santo que ni siquiera debía ser pronunciado. Así que ellos dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Cuando ellos estaban leyendo las Escrituras, y encontraban la palabra Jehová, Jehová en español obviamente, cuando ellos encontraban esa palabra en la Biblia, ellos en lugar de pronunciar ese nombre, ellos decían Adonai. Adonai significa mi Señor. Entonces vamos leyendo y dice aquí: además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. El texto dice Jehová, pero ellos dirían Adonai. Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O utilizan incluso otras expresiones que demuestran respeto. Por ejemplo, se refieren a Dios como el nombre, que es sobre todo nombre, ¿no? Pero en todo caso, el punto es que ellos dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Ahora bien, la escritura en el idioma hebreo del nombre de Dios es así, ¿cierto? Como ustedes lo ven ahí. Esos son caracteres hebreos. ¿En español tenemos esos caracteres? No, ¿verdad? Nosotros utilizamos el alfabeto, y el alfabeto es, nuestro alfabeto, es diferente se conoce como el alefato hebreo. Ahí tenemos esos caracteres. Esos caracteres se le ha denominado técnicamente como el tetragramatón. Estoy dándole un montón de palabras. Yo espero que ustedes me estén entendiendo. Si algo no se entiende, ustedes me dicen: no entiendo ni papa, ¿cierto? Y yo trato de explicarlo un poquito más detenidamente. Entonces, esos 4 caracteres que están allí se conocen como el tetragramatón. La palabra tetragramatón es una palabra griega que significa 4 letras. El nombre de Dios se conoce como las 4 letras o el tetragramatón. Si nosotros quisiéramos hacer una adaptación de esa palabra hebrea al idioma español, ¿qué letras serían las letras que se aproximan o que podríamos como transliterar del idioma hebreo al idioma español? Serían esas letras que nosotros tenemos allí, ¿cierto? Y, H, W, o algunos dicen B, ¿cierto? Y, H, W, H. ¿Se parece a lo que tenemos arriba? No mucho, ¿cierto? Tengamos en cuenta que en el idioma hebreo las palabras se escriben en sentido contrario al español. Se escriben de derecha a izquierda. O sea que en realidad la primera letra sería ese piquito que está ahí, ¿cierto? Ese palito allí. Luego la siguiente letra, la primera se llama Yod, Het, Vav, Het, ¿cierto? No sé si lo pronuncio bien. Ustedes saben más hebreo que yo, ¿cierto? Pero transliterados o haciendo una conexión de esos caracteres con el idioma español, sería equivalente a YHWHO, YHBH. En el idioma hebreo antiguo, las palabras no se escribían con las vocales, ¿cierto? No se escribían con las vocales.
Si nosotros tuviéramos una palabra, por ejemplo, la palabra amor, y nosotros quisiéramos escribirla como se escribiría en el idioma hebreo, escribiríamos solamente las consonantes, M y L. Y cuando lo leemos, nosotros deberíamos colocar las vocales, que no están escritas, pero ¿cómo sabríamos cuáles son las vocales? En realidad tendríamos que saberlo de memoria. No hay otra manera, no se puede deducir. La mejor forma de saberlo es memorizando el sonido de esas consonantes. Entonces, como los judíos, por este concepto de que el nombre de Dios no debía ser pronunciado, ellos tenían escritas estas consonantes, pero como dejaron de pronunciarlo, llegó un momento en que, ¿cuál es la pronunciación del nombre divino? Tenemos las consonantes, pero ¿dónde están las vocales que llenan el resto de este nombre? ¿Cómo deberíamos pronunciar? Si yo hoy quisiera saber, basándome solo en el texto hebreo, ¿cómo puedo pronunciar el nombre de Dios? No tengo una forma de hacerlo, porque yo no escuché el sonido, yo no memoricé ese sonido, solamente tengo las consonantes. ¿Qué me tocaría decir? YHWH, ¿cierto? Y referirme a Dios en esa forma, pero no es algo que se pueda expresar, de hecho no es una expresión correcta de la palabra. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros hoy en día una traducción del nombre de Dios que terminó siendo Jehová o Yahweh o Yahvé, como hemos visto? Bueno, por un lado, hay algunas traducciones de la Biblia que, respetando el hecho de que no hay un conocimiento seguro de cuál era la pronunciación correcta, han escogido colocar o seguir la tradición de colocar Adonai, mi Señor. Y por eso la versión NBLA, simplemente cuando aparece el nombre de Dios dice el Señor en mayúscula. Y el lector ya sabe que eso se refiere al nombre de Dios, yo soy el que soy. Pero en la tradición de la Reina Valera, en la traducción, llegamos al nombre Jehová de la siguiente manera. Vamos a, por favor, colocar. Muy bien, ahí se alcanza a ver la imagen, todo, ¿cierto? Se alcanzan a leer las palabras. En azul tenemos las consonantes, ¿verdad? Y, H, W, H. Y al lado derecho tenemos la palabra que ellos utilizaban como un reemplazo para el término Dios, que es la palabra Adonai. Básicamente, en algún momento en la historia de las transcripciones y traducciones y copiados de los textos bíblicos, algunos eruditos judíos, para darnos una versión pronunciable del nombre de Dios, lo que decidieron fue tomar estas letras de la palabra Adonai y mezclarlas con las consonantes de las 4 letras del nombre de Dios. Y eso nos da una pronunciación como, ¿cómo lo pronunciarían ustedes? Yahová o Yahová, ¿cierto? Y ya por deducción sabemos cómo llegamos al nombre Jehová, ¿cierto? Tiene que ver con ese proceso histórico de copiado y de traducción que nos ha llegado hasta el día de hoy en nuestra versión en español. En el idioma inglés, ellos también tienen una versión, hermano Pablo, perdón. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios en la versión King James en inglés? Jehová, ¿cierto? Ustedes se pueden dar cuenta que los sonidos son muy similares a lo que nosotros encontramos aquí, ¿sí? Y eso nos lleva finalmente al nombre que utilizamos en nuestras Biblias, que es el nombre de Jehová. Ahora, ¿por qué tomarme el tiempo para compartir con ustedes todo este desarrollo histórico? Hay otros eruditos que no les gusta esta descripción Jehová. Cuando me refiero a los eruditos, me refiero a las personas que profundizan, que conocen los idiomas antiguos, que los estudian, que se interesan por llegar al fondo de todas estas, digámoslo así, detalles bíblicos. Hay eruditos a los que no les gusta esta traducción al español que tenemos, y ellos prefieren el término Yahvé o Yahweh, y tienen muchos argumentos para indicar por qué ellos consideran que esa es la pronunciación más fiel
al original que se pronunciaba hace muchos años. Pero el punto es que nadie puede estar completamente seguro de cómo se pronunciaba el nombre de Dios en aquella época. Pero ¿por qué es importante? Voy terminando, mis hermanos. Por favor, regálenme 2 minutitos, 3 minutitos más. Voy terminando. ¿Por qué es importante entender esto que estamos mencionando aquí con respecto al nombre de Dios? Hay algunas personas que dicen, siempre debemos decirle a Dios Jehová. Y si usted no le dice Jehová, usted está pecando porque en la Biblia el nombre de Dios es Jehová. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Está bien si yo me refiero a Dios como Jehová? Por supuesto. Es lo que tenemos en nuestra traducción bíblica en español. La traducción Reina Valera, que es la que nosotros conocemos y más utilizamos. Pero muchas veces las personas que son tan rígidas y estrictas con esto desconocen, primero, que Dios en la Biblia se ha revelado a través de diversos títulos. Yo puedo perfectamente decirle a Dios o referirme a Él como Padre. Fue la forma en que Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios. Dios Todopoderoso. Así se refirieron a Él los personajes de la Biblia. Pero también orar y referirme a Dios como Jehová es una manera de recordar el nombre con el cual Dios quiso revelarse a su pueblo Israel y del cual la palabra de Dios dice, este es mi nombre con el que seré recordado para siempre. Más allá de esos detalles de la pronunciación, recordemos que tenemos una traducción, no es el texto original, es la traducción a nuestro idioma. Más allá de esos detalles, nosotros podemos referirnos al Dios de la Biblia como nuestro Dios Jehová, que nos recuerda todo ese significado que ya hemos mencionado. Otras personas dicen, no podemos decirle Jehová. Eso es incorrecto porque eso es una manipulación del texto bíblico. A Dios hay que decirle Yahweh o Yahvé y Jehová es una traducción incorrecta. En realidad también podemos responderle a estas personas, nadie sabe si el nombre de Dios se pronunciaba Yahweh o Yahvé. Nadie lo sabe, absolutamente nadie lo sabe. Yahvé o Yahweh es una deducción que los estudiosos y eruditos bíblicos, basados en la historia, en los textos y en muchos otros conocimientos que tienen, hacen, pero no deja de ser una deducción. Así que, si yo prefiero dirigirme a Dios como Yahweh o Yahweh, no hay ningún problema. Pero por favor, no dividamos a la iglesia del Señor con ese tipo de cosas. Que si tú dices Yahweh o tú dices Jehová, entonces tú eres del grupo de los Yahweh y tú eres del grupo de los Jehová y no te puedes referir a Dios de esa manera. Nos peleamos y nos dividimos por tonterías. Debemos tratar, eso sí, el nombre, la persona de Dios con el respeto que el nombre y la persona de Dios merece. Y otros dicen, bueno, ni lo uno ni lo otro, ni Jehová, ni Yahweh, ni Yahvé. Yo voy a llamarlo Señor. Está bien. Si usted toma esa decisión, es absolutamente respetable. De hecho, a mí en lo personal, como que en mi oración muchas veces me siento más cómodo refiriéndome a Dios como Señor que como Jehová. Me siento un poco más cómodo, pero no significa que no hable con Dios utilizando el nombre Jehová. Pero las personas que dicen ni de una manera ni de otra, hay que llamarlo única y exclusivamente Señor, porque eso es lo correcto y porque eso es lo que muestra un mayor respeto al nombre de Dios. Yo creo que respetar y honrar a Dios también es reconocer su voluntad. ¿Para qué Dios nos reveló su nombre? Para que lo conociéramos, para que lo usáramos y para que entendiéramos hasta la medida de lo posible humanamente quién es el Dios de la Biblia. Además, Dios fue explícito al decir, este es mi nombre con el cual se me recordará para siempre. Así que una forma de honrar y de respetar el nombre de Dios es usarlo, pero usarlo con reverencia, con amor, con respeto y con una comprensión de quién es nuestro verdadero Dios. Bien, mis hermanos, termino simplemente diciendo que necesitamos conocer a Dios.
Cada vez que leamos la Biblia, una de las grandes preguntas que nosotros debemos hacernos es: ¿quién eres, Señor? La Biblia nos ha sido dada para que conozcamos al único y verdadero Dios. No podemos leer la Biblia y pasar desapercibidamente por ese detalle tan importante. Necesitamos recordar: ¿quién eres, Señor? ¿Qué me estás enseñando acerca de quién eres? Porque en la medida en que conocemos a Dios, nos podemos relacionar de una manera más adecuada y correcta con Él. Y en la medida en que conocemos a Dios, le honramos y le respetamos cada día más. Así que usemos el nombre de Dios, pero usémoslo con sabiduría y con respeto. Vamos a orar.